La ética es una responsabilidad y es un derecho individual. Y en este sentido, el comportamiento coherente, el comportamiento respetuoso, el comportamiento honrado, yo creo que favorece y enriquece a uno mismo, pero al conjunto de la sociedad la hace mucho más rica y, por tanto, más viable, incluso desde el punto de vista económico. De tal manera que yo entiendo que la ética influye en todas las decisiones, en la primera de ellas, en cómo asignar los recursos, y yo veo clarísimamente que el sistema comunista no es solo no viable, sino que éticamente reprobable, porque es quien más ha cercenado la libertad, quien más miseria ha generado y quien más víctimas ha provocado. Y por tanto, desde el punto de vista ético, yo creo en el mercado libre y, por tanto, es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la competencia, porque si no, tampoco es ético el monopolio o el oligopolio. Por otro lado, considero también esencial que la ética refuerce la actuación en el sistema financiero, porque el sistema financiero solo funciona por un concepto: confianza y credibilidad, y por tanto el resto es etéreo. Y además se puede conjugar con un factor adicional, que los inversores perdemos rápidamente la aversión al riesgo, traducido a esta tierra, la codicia, y por tanto es fácil que ante expectativa de rentabilidad muy alta, pues no pensemos de verdad el riesgo. Este es un llamamiento para todos, no solo para los que ahora han tenido el problema con Gowex, sino en general, que suele haber una relación racional entre rentabilidad y riesgo. Yo entiendo que no hay un desarrollo si no trasladamos a generaciones futuras la posibilidad de crecer. ¿Pero cómo? A través de un crecimiento, a través de una cohesión social y a través de la protección del medio ambiente. Si tú presionas en exceso en uno de los vértices, no es ético porque destruyes el modelo. Y luego, por otro lado, también hay que pensar que los poderes públicos, y no estoy hablando de corrupción, etcétera, sino pensando en obtener votos, tomen decisiones que no benefician al conjunto de los ciudadanos, sino incluso al contrario. Y hemos puesto incluso un ejemplo concreto. Es el único país del mundo que yo conozco que encontrar petróleo es un problema. James Buchanan hizo dos propuestas, no para eliminar el sistema democrático parlamentario, que él considera el mejor, sino para mejorar algunas decisiones de políticas públicas. Y en este sentido, la primera que hizo es limitar constitucionalmente el gasto o el déficit para favorecer a los políticos racionales y honrados y penalizar a los que no lo eran. Inicialmente se le criticó mucho, sobre todo en España, pues afortunadamente desde el año 2010 lo hemos incorporado a nuestra Constitución. Y ahora, ¿cuál es su análisis? Que las decisiones políticas y las elecciones en definitiva la toman cada vez más los mayores, los más de 65 años, que además son los que más participan en las elecciones. De tal manera que van a proponer y que van a pedir a su partido o al gobierno más sanidad, más pensiones y más dependencia. No van a pedir más educación y más investigación porque no van a beneficiarse de ello. Por tanto, lo que propuso Buchanan para corregir ese problema es que cualquier ciudadano en el momento de nacer tuviera derecho a voto a través de sus padres, representantes legales, y que además ese ciudadano en muchas ocasiones iba a pagar la situación presente, porque hay un desfase entre ciclo político y ciclo económico, y además muchos excesos del presente y del pasado los hemos financiado con deuda, es decir, le trasladamos a generaciones futuras. Acabo de firmar un artículo que con fecha 30 de junio hemos salido de la crisis económica. ¿Por qué? Porque no hay un concepto técnico de crisis, sí de recesión, crecimiento negativo del PIB, eso lo abandonamos el año pasado en septiembre, pero yo sí que durante muchos años, y aquí lo dije el año pasado, entiendo que crisis es crecimiento insuficiente para generar empleo neto, fin de la crisis, crecimiento suficiente para generar empleo neto. Llevamos ya unos meses generando empleo neto sostenido y, por tanto, creo que tenemos que hablar ya que hemos salido de la crisis. Es verdad que nos quedan muchísimos retos: reconstituir la unidad de mercado, bajar los impuestos, la reforma fiscal, eliminar problemas energéticos, de los que también hemos estado hablando, etcétera, etcétera.